Bien, queremos responder la pregunta sobre recepción óptima. ¿Cuál es el receptor óptimo para una comunicación digital binaria? Y el planteamiento del receptor óptimo que vamos a hacer aquí es aquel de una forma simplificada del receptor, es lo que llamamos el camino estándar en el estudio de comunicaciones digitales. Entonces, para una familia de modulaciones digitales, y más bien es para la familia de modulación digitales en la que se cumple, en las que se cumple que la señal 0 de t puede ser escrita como algún escalar S0 check por alguna función base phi de t. Y la señal del 1 en función del tiempo se escribe como S1 check por la misma función base phi de t. Por lo tanto, que la señal del 1 es k veces la señal del 0 con k una constante arbitraria, por supuesto distinta de 1, el receptor óptimo, el receptor óptimo en el sentido de minimizar la probabilidad de error, tiene la siguiente forma. Vamos a asumir de que está la señal de mensaje que se corrompe con ruido blanco gaussiano aditivo y produce la señal recibida R de t. Y aquí es intencional que la señal S y la señal de ruido W estén en gris y que el sumador esté en gris, porque en realidad no son señales realmente separables, no hay un sumador. Esto es, son señales que no son accesibles en el proceso de comunicaciones. La única señal realmente accesible en el receptor, en la etapa de entrada del receptor, es R de t. Pero con esto señalizamos de que R de t nace de la suma entre una señal de mensaje y un ruido aditivo. Esa señal recibida se alimenta a un filtro y ese filtro tiene una función de respuesta al impulso que se llama, que la vamos a llamar siempre Q de t. La señal de salida del filtro pasa por un muestreador y a su vez esa salida pasa por lo que se llama un dispositivo de decisión, y ese dispositivo de decisión funciona de la siguiente forma. Toma una decisión y produce en su salida una estimación del bit que lleva la señal transmitida. Pensemos ahora exclusivamente
en la transmisión de un solo bit de una señal que puede ser, por ejemplo, NRZ con un pulso rectangular positivo o un pulso rectangular negativo representando un 0 o un 1 respectivamente. Y aquí se toma una decisión si es que esta señal ruidosa contiene a ese 1 o contiene a ese 0. Y aquí hay varias cosas por decir. Lo primero es que este filtro Q es lo que se conoce como el filtro adaptado. Del receptor, el filtro adaptado. Este muestreador cae en un instante t, en tiempo de símbolo t. Ya vamos a interpretar exactamente qué significa todo esto, vamos a estudiar la mecánica de este receptor, pero por ahora baste decir de que ese muestreador tiene un periodo de muestreo t mayúscula, el tiempo de símbolo cae por primera vez en instante t. Después tenemos aquí una variable de decisión que la vamos a llamar x. Variable de decisión que la vamos a siempre definir como x check. Y finalmente lo que tenemos aquí arriba a la derecha es el dispositivo de decisión de decisión. Y ese dispositivo de decisión básicamente observa el valor de esta llamada variable de decisión y la compara con un umbral. Y si es que esa variable está por debajo del umbral, entonces declara que se transmitió un 1. Y si está por sobre el umbral, declara que se transmitió un 0. Entonces tenemos acá, se declara un 1 y por arriba se declara un 0. Entonces, tratando de entender un poquito intuitivamente la mecánica, hay una señal recibida ruidosa. Es filtrada. Si esta señal recibida ruidosa es un proceso estocástico, ese proceso estocástico se filtra, produce acá otro proceso estocástico filtrado. De ese proceso estocástico, en un instante bien específico, se toma una muestra. Por lo tanto, acá tenemos una variable aleatoria, que es una muestra de este proceso estocástico. Esa variable aleatoria tiene ciertas fluctuaciones, entonces, si es que la graficamos en un eje coordenado donde en el eje de abscisas está ese valor de fluctuaciones, según qué valor tenga esta variable aleatoria observada en el instante t, si es que es mayor que este umbral de acá, esto acá es un umbral de decisión, si es que esa variable es mayor que el umbral de decisión, se declara un 0 y se dice que lo que se transmitió, lo que hay subyacente a esta señal recibida es el pulso de una señal 0. Y si está debajo de ese umbral, entonces lo que se declara es un 1 y se dice que esta señal recibida representa más al pulso del 1 que al pulso del 0. Esto es lo que se conoce como el receptor del filtro adaptado. Esta es una versión simplificada, hay una versión más compleja que se ve a través del camino
de estudio avanzado. Ahora, sobre QDT, podemos decir QDT es la respuesta, función de respuesta al impulso del filtro adaptado. Y en adelante siempre vamos a usar el acrónimo FA, filtro adaptado. En inglés se llama Matched Filter. Y a menudo le llaman simplemente MF. Es la función de respuesta al impulso del filtro adaptado. ¿Adaptado a qué? Adaptado al pulso base phi de t. Vale decir, este filtro de aquí está directamente relacionado con la forma que tiene el pulso que se utiliza para señalizar 0 o señalizar 1. Ahora, exactamente cómo funciona lo vamos a seguir ver enseguida. Y es como sigue. Por ejemplo, supongamos que tenemos una señal de pulso en el tiempo, pulso S0 de t, de esta forma, un triángulo. Y este S0 de t es un S0 check, algún factor de escala, multiplicado por algún pulso phi de energía unitaria. Eso ya lo habíamos mencionado en alguna ocasión, pero vamos a volver a enfatizarlo ahora. Vamos aquí a recordar que este tiene energía unitaria. Entonces, directamente, si uno transforma ese pulso del 0 simplemente dividido por 1 partido por ese 0 check, se obtiene un pulso phi en el tiempo también, que puede verse, por ejemplo, de esta forma. Pongámosle aquí instante t para que tenga tamaño en el tiempo, las amplitudes son menos relevantes. Y esto es phi de t. Ahora el filtro adaptado, que se determina a partir de phi, tiene la siguiente forma gráfica en el dominio del tiempo. Es básicamente el mismo triángulo, pero tiempo invertido. Es exactamente el mismo triángulo, pero revertido en el tiempo. Vale decir que aquel valor que phi tiene en ese instante t viene a aterrizar al valor que tiene el filtro adaptado en el instante 0. Es decir, aquí esos puntos se transforman, se intercambian unos con otros. Y aquel valor que tiene el pulso en el instante t igual a 0 se transforma en el valor que tiene el filtro adaptado en el instante t. Es decir, aquí también hay un intercambio de ida y de vuelta de los correspondientes valores. Entonces, todo eso ahora en forma más formal.
el punto celeste y el punto rosado representan lo siguiente. En el punto celeste, el valor del filtro en 0 es igual al valor del pulso en T, y el punto rosado, el valor del filtro en T es igual al valor del pulso en 0. Entonces, de estas dos, lo que resulta como regla general es que el filtro adaptado se determina como phi de t mayúscula menos t. Esa es la regla a través de la cual nosotros siempre vamos a determinar la forma del filtro adaptado. Entonces, si hacemos otro ejemplo con nuestra modulación clásica NRZ que usamos siempre de ejemplo, tenemos un pulso rectangular, tenemos un pulso base y tenemos un filtro adaptado. Entonces el pulso rectangular tiene duración t y amplitud raíz de E bit dividido por t, de tal forma que el pulso tenga energía E bit. S0 de t es igual a raíz de E bit multiplicado por phi de t, que no es otra cosa que un pulso rectangular, lo sabemos. La transformación hacia el pulso base es simplemente lo mismo, pero de otra magnitud, duración t, y aquí amplitud 1 dividido por raíz de t. De esa forma, este pulso phi es un pulso de energía unitaria, y entonces con eso básicamente espejo invertimos. Este punto de aquí aterriza en 0 y este punto de acá aterriza en t y produce un filtro adaptado que tiene exactamente la misma forma. ¿Por qué? Porque esa operación de simetría en el caso del rectángulo es completamente simétrica, así que el filtro adaptado tiene función de respuesta al impulso rectangular también, de magnitud 1 partido por raíz de t y duración t. Entonces el filtro adaptado, Q de t en este caso, es igual a phi de t mayúscula menos t, y es igual a phi de t. Por supuesto, esto se puede escribir como 1 partido por raíz de t rect de t menos t menos 1 medio t dividido por t, y entonces esto queda igual a 1 partido por raíz de t rect de 1 medio t menos t dividido por t, y por simetría es inmediato demostrar de que esto es igual a 1 partido por raíz de t rect de t menos 1 medio t dividido por t. ¿Por qué? Porque aquí este signo menos y este signo más se factorizan, van para allá, y rect es simétrico. Entonces esto es igual a phi de t. Ese es el receptor del filtro adaptado. Conocemos ahora la forma que tiene esta función de respuesta al impulso. Hay una señal que sale acá que tenemos que estudiar, hay una muestra que se toma, hay una variable de decisión que tenemos que estudiar, y luego está este dispositivo de decisión que tiene un umbral en algún valor
vertical acá, algún valor de abscisa que también tenemos que estudiar y eso es lo que viene en las cápsulas que siguen.